espacio de noticias. Estamos listos con nuestra entrevista del día de hoy. Con nosotros se encuentra el asambleísta y que pertenece a la Comisión de Fiscalización, Lenin Barreto. Hablaremos un poco de lo que significa la coyuntura legislativa y los juicios políticos a los ministros de Daniel Noboa. Asambleísta, le doy la bienvenida. Buenos días, primeramente, y gracias por atender nuestra entrevista. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de Radio Mía. Muy buenos días, Beatriz. Asambleísta, una preocupación para el gobierno del señor Daniel Noboa. Dice que la bancada del correísmo ha sido una piedra en el zapato para este gobierno que no lo deja gobernar. Ahora están tras un juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld y que esto puede complicar el panorama político para este gobierno, que la Asamblea Nacional no está haciendo el trabajo que le corresponde y se centra únicamente a temas políticos. Le corresponde al gobierno nacional transferirle los recursos que le deban los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales. Le corresponde al gobierno nacional atender la educación pública, de primaria, de bachillerato, de educación superior, el acceso a la educación superior que había ofrecido. Le corresponde al gobierno atender la seguridad interna y externa del país. Le corresponde al gobierno nacional atender también las aduanas, pero vemos cómo pasa la droga de manera impune por todos los puertos, aeropuertos del país, por las fronteras. Le corresponde al gobierno nacional atender los hospitales, los centros de salud, las carreteras y muchas cosas más, pero no hace absolutamente nada. Nosotros, dentro de la Constitución, dentro de la norma legal que rige el Ecuador, está establecido que tenemos dos funciones específicas: legislar y fiscalizar. Su pretexto de obstrucción a su plan de gobierno, que parece que no tiene un plan Fénix inexistente, no podemos dejar de fiscalizar, y obviamente los ministros son sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Ahora bien, el presidente de la República ha indicado que ustedes han dejado de lado los posibles juicios políticos a exfuncionarios del gobierno del señor Guillermo Lasso y ahora se han centrado en funcionarios del gobierno del señor Daniel Noboa. Una de ellas precisamente es a quien hacía mención, a Gabriela Sommerfeld, canciller de la República del Ecuador, y que ha significado una persecución, ha dicho el presidente de la República, por las decisiones que se tomaron en su momento, el allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, y también lo que ustedes aducen, haberse negado a conceder el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass y de un supuesto impasse en las relaciones bilaterales con Rusia, y que esto más bien tendría únicamente tintes políticos y de beneficio para la bancada de la Revolución Ciudadana por no ceder a las pretensiones de darle y concederle esa posibilidad de que haya quedado en libertad el ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que diga el presidente de la República realmente nos tiene sin cuidado. Un presidente que carece de palabra, un presidente que había prometido subir los sueldos, un presidente que había ofrecido no tercerizar, no rever los derechos laborales. Recordemos que quiso implementar el trabajo por horas aquí en el Ecuador, un presidente que prometió no solamente no quitar el subsidio de los combustibles, sino inclusive reducir el precio de esto. Un presidente que prometió inclusive construir o traer barcazas para que así los delincuentes más peligrosos estén aislados del espacio territorial, del espacio continental. Pero nos hemos dado cuenta que el día de ayer ya esa idea se sumó, que ni siquiera ha logrado, ni siquiera ha comenzado a construir las dos principales cárceles que había ofrecido, tanto en Pastaza era una y otra en Santa Elena. Que siente que carece de credibilidad. Realmente no nos preocupa lo que él diga o deje de decir, nosotros seguiremos actuando. A ver, en primer lugar hay que también recordar cuál fue la génesis de la propuesta del juicio político a Andrea Montalvo, ex secretaria de la CENESID,
y también al ex ministro Pablo Arosemena de Economía y Finanzas. Estos juicios políticos, la misma bancada de ADN, la misma bancada de gobierno las propuso. ¿Pero por qué las propuso? Porque obviamente se le venía el juicio político a la ministra Sommerfeld, a la ministra Palencia, por haber incurrido en las delegaciones mexicanas en Quito. Pero no solamente eso. Miremos y hablemos con los migrantes europeos, con los migrantes que están en Europa, con los migrantes que están en Estados Unidos. La calidad de los servicios consulares han decrecido de manera considerable. Algunos consulados han cerrado, obligándole a los migrantes viajar largas horas para realizar los trámites que desean, sobre todo para el territorio ecuatoriano y para sus familiares. En lo absoluto, el presidente de la República está completamente desembocado. Él, si hubiera realmente querido resarcir los daños, no le digo que le hubiera dado el salvoconducto, pero por lo menos se hubiera dejado asesorar de una mejor persona en la Cancillería, hubiera cambiado de pronto de canciller. Esto no se trata de Jorge Glass. Por supuesto que vamos a defenderlo siempre a nuestro querido compañero perseguido político Jorge Glass, por supuesto, pero no se trata de aquello, se trata de las relaciones internacionales que vienen deteriorándose constantemente desde que Daniel Noboa asumió la primera magistratura del Ecuador, que es la presidencia. Impases con Brasil, impases con México. Recordemos cuáles fueron las declaraciones del presidente de la República al semanario New Yorker en contra de los presidentes de Argentina, de Brasil, de Colombia y de alguno más, no recuerdo cuál otro más. Entonces, la ligereza como las toma ciertas decisiones el presidente de la República es la que realmente nos mete en problemas como nación. El presidente también ha indicado que es muy extraño que el correísmo, cuando empezó el mandato del señor Daniel Noboa, tuvo ese acercamiento, esa coyuntura, acuerdos con esta bancada, tuvo el apoyo y se conjugó muy bien el Ejecutivo con el Legislativo, pero luego al transcurrir el tiempo, al parecer dijo el presidente que cuando ya se tomó acciones contra un personaje de sus filas, como es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, se diluyó el acuerdo, no les gustó a la bancada y por eso ahora se contraponen a las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Mire, dentro de la bancada veníamos ya algunos asambleístas queriendo romper de manera inmediata con el gobierno porque tenía cometía algunas acciones realmente preocupantes, autoritarias y en contra del pueblo ecuatoriano. Y yo creo que la intromisión, el asalto a la embajada mexicana fue la gota que derramó el vaso. Entonces, obviamente, esto ha sido un cúmulo de acciones y de omisiones por parte del gobierno nacional que han afectado no solamente las relaciones internacionales, sino la economía de los más necesitados. Siguen saliendo del país ciudadanos que ven como última opción, pero al final es la que toman, salir del país de manera irregular. Se atreven inclusive a cruzar la selva del Darién, se atreven caer en manos de coyoteros y de estafadores con tal de ver mejores días para los ciudadanos. Mira la violencia como está recrudeciendo en estos días. En la provincia de Manabí, hace 2 días asesinaron a un ex candidato a la alcaldía del cantón Portoviejo. El mes de febrero asesinaron a la alcaldesa más joven del país, Brigitte García. Mira, en mi ciudad, Valle Caracas, no sé si la conozco, una ciudad entre 2 ciudades, que es Valle Caracas y Leonidas Plaza, no tiene más de 30,000 habitantes. Ya han asesinado más de 15 personas en menos de 2 semanas. Una ciudad otrora pacífica está inundada por la violencia, está inundada por la delincuencia. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Aquí está militarizada la ciudad. Ves militares por todos lados. Hace como 4 días yo estaba en mi vehículo, me pararon, revisaron absolutamente todo. Pero de ahí no pasa realmente.
el combate contra la delincuencia aquí en el país. El presidente de la República también ha objetado las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional y especialmente la Comisión de Fiscalización en cuanto a la sugerencia de archivo de juicio político contra Wilman Terán y Maribel Barreno, y precisamente es la Comisión de Fiscalización que aprobó el informe que recomienda este archivo, y el presidente lo ha dicho y ha sido enfático en indicar que el correísmo es quien está defendiendo a la delincuencia organizada. Mire, en primer lugar hay que cuestionar el actuar del asambleísta proponente de este juicio político Jorge Fiel. Él no demostró absolutamente nada dentro del proceso de sustanciación del juicio político. Las pruebas documentales, más de 10.000 hojas que él presentó como pruebas documentales, no las actuó, es decir, no las presentó, no las manifestó, no las justificó, no las sustentó, solamente dijeron como que había dicho, mira, aquí están las pruebas, vean lo que hacen ustedes con ellas. Es increíble la mediocridad de ciertos asambleístas. Las pruebas testimoniales, el asambleísta proponente del juicio político invitó a un sinnúmero de ciudadanos que estaban relacionados con las causales que él había propuesto dentro del juicio político. Ninguno le dio la razón al asambleísta Peñafiel. Ninguno. Entonces, no podemos nosotros aprobar un informe que carezca de sustento. Obviamente, Wilman Terán tendrá que responder a la justicia ordinaria. Está bajo arresto, está bajo indagación, está siendo investigado. No sé, algún otro tema que esté relacionado con su problema dentro de la justicia, pero eso es allá. Aquí nosotros no podemos adelantar un criterio sin tener un sustento político firme, como no lo hizo el asambleísta Jorge Peñafiel. Otra cosa es que no le haya gustado a los hacedores de política aquí en el país los chats que develó Wilman Terán en contra de la fiscal Diana Salazar, los cuales claramente se nota como ella se entromete en decisiones que le corresponden al Consejo de la Judicatura, en este caso el presidente, con los diferentes vocales. ¿Por qué? Porque la fiscal Diana Salazar tenía un interés especial en proteger al juez Macías, juez que fue destituido por el Consejo de la Judicatura, tal como está establecido en las actas, y también en estos chats se establece cómo la fiscal presionaba al presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, para que no lo sancione a este juez, a este mal elemento. El expresidente Wilman Terán también manifestó claramente las presiones que tenía la fiscal en el Consejo de la Judicatura, y especialmente en algunos casos si ella le daba la celeridad necesaria y oportuna para sus intereses, mientras que otros siguen durmiendo el sueño de los justos. Ahora bien, asambleísta, se manifiesta que no habrían los 92 votos para censurar igualmente a Wilman Terán a final de cuentas, y también Maribel Barreno, pero ADN mantiene su postura que el correísmo busca la impunidad en este caso para que no prospere este posible juicio político, y más bien están centrados en juicios políticos como de la canciller, que prácticamente esto desvía la atención de los ecuatorianos, han indicado asambleístas de ADN. Ahora, ¿cuál será la responsabilidad de la Comisión de Fiscalización? Realmente a mí no me gusta utilizar adjetivos, pero es lamentable el nivel de preparación y por lo menos de interés de enterarse de las cosas sustanciales para la formación de un asambleísta. Algunos asambleístas no saben ni dónde están parados, pero eso es lamentable. Algunos asambleístas querían que se apruebe un informe postura cuando se aprobó un informe por la mayoría de los votos dentro de la asamblea, dentro de la comisión. Allí no cabe el informe de posturas. Es más, el informe de postura tampoco es que lleva a la secretaría o la comisión. Este informe de postura debe ser explicado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional a todos los 137 asambleístas, pero yo sí insistía en que informe de postura,
el desconocimiento total de la norma que rige a la Asamblea Nacional, que es la ley orgánica de la función legislativa. Unos asambleístas no conocían la diferencia entre mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. Un poquito más, cogimos una pizarra y le comenzamos a enseñar cuál es la diferencia entre esto. O sea, realmente algunos asambleístas, es malo decir, pero carecen de la preparación y por lo menos del interés para empaparse en los temas relacionados con los procesos de fiscalización y los procesos legislativos, ¿no? Pero bueno, veremos cuál va a ser su votación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No ha convocado al presidente de la Asamblea aún para tratar el proceso de juicio político a estos funcionarios, pero bueno, veremos el día indicado. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar con nosotros en esta mañana en Mundo Noticias Regional. Estaremos invitando más adelante para seguir analizando temas del trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional y específicamente la Comisión de Fiscalización. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Buen día. Las 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55. Les indicamos a esta hora de la mañana que la vía